uno, grabando. When the party can't end, but it's no sacrifice, no sacrifice, it's no sacrifice at all. ¡Bonito! ¡Ay! Ahora tenemos un invitado especial y quiero que nuestro compañero Plinio Torres, alias Elton John de Cahuide, Total. Cagüí de Coyique. ¡Producción! Puede invitar a nuestro invitado especial el día de hoy. No, yo hoy día estoy abrumado más que ustedes porque el invitado del día de hoy es un personaje especial. Especial para mí, uno, porque es mi hermano. ¡Ah! ¡Nepotismo! Pero además de que mi hermano no es lo máximo, pues en historia, es un historiador de renombre, no solo da clases a nivel secundario, universitario, posgrado, está metido en tesis, es un tipo que lo está buscando a todos lados. O sea, acaba de salir de un... Es el hermano que sí vale. El hermano que vale. El que progresó. El que progresó. No, me acaba de sorprender, no, yo lo estaba viendo también en televisión porque había salido en otro canal ahí haciendo... Un canal importante. Un canal importante, haciendo ahí unas entrevistas, cosas que lo estaban buscando y demás. Feliz, pues, hermano. Gracias. Bienvenido acá. ¡Oh! Muchas gracias, yo estoy muy agradecido. Gracias a Larry, Moe y Corley por haber venido el día de hoy. Vamos a tratar el día de hoy de ¿Cuál es Larry? hacer un programa real. ¿Y el tema de hoy cuál es? ¿Cuál es el tema de hoy? El Hoy tema de hoy es un tema importante y serio. Sí, Por favor, mantengamos la seriedad. Porque hoy es algo que es parte de la historia mundial. Vamos a ver el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Exacto. Es parte, no es acontecer, es una noticia mundial, algo que está pasando en este momento. Y nosotros estábamos tratando, de una u otra manera, muy a nuestro estilo, de saber qué cosa es lo que está pasando. Rusia tiene razón de reclamar Ucrania, Rusia tiene razón de hacer lo que está haciendo, es la forma en que lo está haciendo, y para eso te invitamos, Héctor, porque nos gustaría que nos introduzcas un poquito en la historia. Se trata de eso, vamos a introducirnos en la historia. ¡Cosa viva! Vamos a tratar que sea claro, sencillo. Como les comentaba hace un momentito, tipo Coquito. El objetivo es que todos podamos entender de qué se trata este conflicto. Lo primero, hay que tomar en consideración que cuando hay un enfrentamiento, siempre que hay un enfrentamiento, hay una causa, ¿correcto? Claro, una causa. Las guerras normalmente se producen por oposición de terreno o por recursos económicos. No existe ninguna otra guerra que haya venido de otra manera. Por ahí alguien dijo, no, que la guerra más antigua del mundo, la guerra de Troya vino por el amor. No, ese fue un pretexto. La guerra también fue recursos. Pero también hay motivos religiosos, ¿no? De hecho, y los motivos religiosos finalmente también terminan siendo al final un pretexto, porque lo que tú buscas es lo que el otro tiene. Tierras, lo que tú buscas es finalmente sus recursos. Y acá también ha habido un pretexto. Oye, pero a mí me gustó esto de la guerra de Troya. No se me trae el recuerdo. No, por ahí no es. Aparte que acá está Héctor. Acá está Aquiles. Pero esas guerras que ustedes, esas guerras de alguna manera marcaron la historia del mundo actual. Todo tipo de guerra marca una historia. Hay 4 tipos de guerra: la guerra total, la guerra limitada, la guerra de guerrillas y la guerra civil. Esta todavía es una guerra limitada y esperemos que siga siendo todavía una guerra limitada. Ahora, ¿por qué se inicia el conflicto? ¿Cuál es la razón de ser del conflicto? Que no es de ahorita, que no es del último año. No es del último año y tiene toda una historia, ¿Qué es la que queremos saber hoy día? En realidad, todo viene desde su origen porque Rusia, Bielorrusia y Ucrania son hermanas. Tienen en realidad un mismo origen. ¿Quiénes lo fundan? Lo fundan los vikingos. Aunque les parezca mentira, los vikingos son los fundadores. Y la ciudad, inicialmente el primer estado se llama Kiev de Rus.
Kiev entonces es la primera ciudad fundada. Lamentablemente, este Kiev de Rus duró solamente 3 siglos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIII, ¿quiénes entran? Los mongoles invaden y los separan. O sea, desde ese tiempo ya estás ahí. Ya, claro. Estos niños. Y los mongoles, ojo, lograron tomar el control básicamente de Rusia, perdón, el control básicamente de Ucrania y de Bielorrusia. Como los rusos no habían sido conquistados en su totalidad, dijeron, bueno, formemos un imperio. Y cuando en el siglo XVII forman su imperio, despacito empezaron a quitarle territorios a otros que no se habían consolidado. Eso lo aprovecharon y en el tiempo, ¿qué sucedió? En el tiempo, Ucrania, que tenía una cultura diferente, y Rusia, que tenía una cultura diferente, empezaron a tener cierto tipo de grescas, pero Rusia se imponía por una cuestión de poder. Ahora, pero a pesar de tener culturas diferentes, hay muchos pueblos de Ucrania que hablan ruso, que no hablan ucraniano. Así es, hermano. Y eso sucede básicamente porque durante el año de 1917, cuando se da la Revolución Rusa y Ucrania logra su independencia, que no le duró más de 4 años, los rusos tomaron el control al crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya. Y esta es la bronca de Vladimir con Vladimir, porque Vladimir es en ruso. ¿No? El nombre del actual presidente de Rusia, de Ucrania, también es Vladimir, pero en ucraniano es Volodymyr, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, si tú quieres retroceder en el tiempo, Valdemar vendría a ser en el noruego antiguo, también la denominación de Vladimir, así que es Vladimir, solamente que uno es ucraniano y el otro es Putin. Ahí está. Ese Putin lo tengo, ¿no? Ahora, esa es la diferencia entre los dos. Ahora, ¿por qué se da el conflicto actual? ¿Cuál es la bronca del conflicto actual? Cuando termina la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que para nadie es un secreto, la termina ganando Estados Unidos políticamente, económicamente, y también la Guerra de las Galaxias, la Guerra del Espacio, que Rusia o la Unión Soviética en ese momento ya no podía mantener, la Unión Soviética entra en cambios. Claro. En ese momento estaba Mikhail Gorbachev. Y estos cambios que dan lugar a que la Unión Soviética se separe en 15 estados. Uno de esos estados es Ucrania y otro de esos estados es Rusia. Ahí también está Estonia, Eslovenia. Estonia, Letonia, Lituania, Kazajistán, Bielorrusia, todos reclamaron su independencia, todos quisieron ser independientes. Sin embargo, Rusia ya había logrado el proceso de rusificación. ¿Qué quiere decir el proceso de rusificación? Identificarte como ruso, que pierdas tu identidad nacional, porque eso es lo que buscaba. Quiero que tú pierdas tu identidad nacional. Y eso lo metió en Ucrania durante siglos. Más o menos para entender eso de rusificación. Es, por ejemplo, el pisco chileno. Ya, efectivamente. Recuerda tú que el pisco, para nosotros y para la gran mayoría de los países del mundo, tiene un origen peruano, porque la palabra pisco significa ave pisco. Es de ¿correcto? denominación de origen. ¿Qué hicieron nuestros vecinos chilenos? Crearon una ciudad llamada Piscoelqui para tener una justificación como lo que están haciendo ahora. Hace muy poquito acaban de crear la playa Caucao. Ahora, ¿tú por qué crees que es? Para quitarnos el cacao. Bueno, entonces, con esto te estoy dando a entender de que de alguna manera o de alguna forma hay cierto tipo de interés. En el caso de Rusia, ¿qué hicieron? O sea que pronto pueden quedar la plaza Miembros de la Noche y nos cagan. Bueno, pero no, pero usted Otro que se llama pisco macerado ¡Macerado Revilla! Ahí está. ¿Y esa sabana que es Marrajino. Ya estamos yendo a casa, ¿sabes? Cualquier cosa de ahí. Se va a tu casa. Se va a tu casa. Como están hablando de bomba, de guerra, todo. Con sabor a marrajino. una bomba! ¡Macerado Revilla! Ya, ahora, lo que yo estoy tratando de entender es que Rusia, por ejemplo, cuando empezó todo este problema, no es que se vino a la fuerza, o sea, habían varios pueblos en Ucrania
que estaban reclamando ser parte de Rusia y que había empezado este conflicto. Es más, la zona de Crimea y su puerto ya habían sido reclamados por Rusia porque originalmente eran de Rusia y hubo un presidente que se lo entregó a Ucrania, pero cuando todavía era parte de la URSS y después, bueno, a raíz de que se separaron, quedó bajo el dominio ucraniano. Mira, justamente un día como hoy, ¿no? Se lleva a cabo un referéndum en Crimea. ¿Ya? Y un día como mañana, Crimea se independiza. Discúlpame, ¿en qué año? Eso fue en el 2014. 2014. ¿No? 16 de marzo y 17 de marzo. Estamos hablando de hechos recientes. Cuando se independiza, el único país en el mundo que lo ha reconocido ha sido Rusia. La Organización de Naciones Unidas nadie ha querido reconocer. Ahora, recordarás también de que al terminar la Guerra Fría, poquito antes se habían formado dos grupos. Uno que simpatizaba con Estados Unidos, que se llama OTAN, y otro que simpatizaba con la Unión Soviética, que se llamaba Pacto de Varsovia. Al disolverse la Unión Soviética, se disuelve el Pacto de Varsovia y Estados Unidos empieza a tratar de jalarse a los otros países, a pesar de que había un acuerdo de palabra, que ese es el pretexto que no se menciona. Había un acuerdo de palabra en que Estados Unidos no iba a incluir, y los países de la OTAN no iban a incluir a aquellos países que habían formado parte de la antigua Unión Soviética. Pero ese es el pretexto que no es visible. El pretexto visible en este momento, porque Rusia necesita un pretexto. El pretexto de Rusia está en que hay policías, hay militares y ciudadanos ucranianos que maltratan a la población que es prorrusa y rusa que vive en Ucrania. Eso es real. Pero ese es el pretexto, en realidad. Pero existe. De alguna manera, no de manera directa, pero sí existe. Estamos hablando de una población, por ejemplo, en Crimea, que el 77% habla ruso. Así es. Entonces, y es como que buleada por el 23% de la población. No quisiera decir buleada, pero sí hay cierto tipo de rivalidad y sobre todo hay cierto tipo de reto porque estaban antiguamente en Ucrania, pero ya no están en Ucrania. Entonces, ahora tú puedes entender, siendo mayoría, de qué lado viene el bullying. Claro. Pero por otro lado, hay causas. La primera, causa número 1, afán expansionista ruso. Los rusos quieren expandirse, quieren tener acceso, de alguna forma, a puntos estratégicos. Y hablando de puntos estratégicos, viene el 2. El segundo punto tiene que ver con la geopolítica. Ucrania geopolíticamente es importantísimo. Causa 3, economía. Ucrania es el granero de Europa. Así como en Sudamérica, el granero del mundo es Brasil y Argentina, y la reserva genética Bolivia y Perú, lo dije, y podríamos ser una potencia. ¿Cómo la reserva genética? ¿No? Y digo, lo dije, porque en una oportunidad, en una conferencia donde habían varias personas de otros países, yo comenté esto, y lógicamente el argentino, el brasileño, ¿no? Y el boliviano aplaudieron, ¿no? Pero los chilenos, ¿no? Los ecuatorianos, Chile también, Ecuador también. Muchas gracias, y justo terminaban, ya no puedo decir sí, ellos también, ¿no? Se resintieron un poco, pero es la verdad. O sea, la verdad es que la reserva genética en Sudamérica está en Perú y Bolivia, y los graneros son Brasil y Argentina. ¿Graneros te refieres como lugar de proveer insumos? Tienen gran cantidad de insumos, gran cantidad de alimentación. Brasil, gran cantidad de vegetales, y bueno, Argentina está por decir de más, gran cantidad de carne, ¿no? Y eso de alguna manera favorece, ¿no? el desarrollo sudamericano. Ahora, yo me traslado al caso de Europa. Ucrania es importante desde el punto de vista económico, políticamente. ¿Por qué es importante políticamente? Porque si Ucrania se une a la OTAN, va a tener ahí nomás en la frontera Rusia va a tener ahí nomás en la frontera una base militar, todos sus enemigos, y quizás bases militares y quizás misiles que le estén apuntando directamente. Y los rusos dicen, oye, ¿te acuerdas lo que pasó en Cuba? Cuando me hiciste retirar los misiles, ya pues, yo tengo un acuerdo de palabra contigo. Ese es otro problema. Díganme ustedes, ¿acaso desde chiquitos no nos han enseñado a nosotros que todo se hace por escrito? Ya pues, no, pero es un acuerdo de palabra, un acuerdo de caballeros. Bueno, yo no sé si Vladimir Putin
tiene esa vocación de caballero habiendo siendo exmiembro de la KGB. Pero lo que sí es cierto es que hay una historia que ellos reclaman suya y consideran que Ucrania siempre debió ser parte de Rusia. La pregunta es, ¿tiene razón desde el punto de vista, tiene razón desde el punto de vista político, social, histórico? Claro, verdad. lo que pasa es que ahorita lo que nosotros estamos viendo, claro, en la actualidad hay un montón de premisas por las cuales Rusia quiere quedarse con Ucrania. No solo porque OTAN la quiere hacer miembro y eso pondría una base militar cerca de Rusia, no solo porque por Ucrania pasa el gasoducto más importante. Ya sabes que Rusia es un productor energético importantísimo para Europa, tanto así que Rusia está haciendo un nuevo canal por el lado de Alemania, que lo han paralizado para no favorecer, digamos, este conflicto con Ucrania. También está, en fin, hay una serie de cosas. Pero históricamente hablando, si solo me verifico a la historia de 6 siglos atrás, Rusia tendría la razón de reclamar este territorio ucraniano. Yo te hago una repregunta a ti. ¿Perú tendría razón en reclamar Arica y Tarapacá a Chile? Claro que sí. ¿Históricamente? Sí, claro, era nuestro. Listo. Entonces, ¿Chile tendría razón también en justificar que Perú y Bolivia se unieron para tratar de hacerle daño? ¿Bolivia tendría razón en exigir una salida al mar? Depende con qué ojos lo ves y depende de qué lado miras. Lamentablemente, acá tienen que haber países neutrales, países que estén fuera para tratar de determinar la historia. Te presenta varios hechos desde diferentes lados y cada uno tiene su enfoque particular. Si yo retrocedo en el tiempo, eso es una cosa. Yo creo que el problema no está tanto en retroceder en el tiempo a través de la historia. Es lo que está pasando en este momento. Y nos deberíamos preguntar nosotros, ¿ha sido correcta la forma en la cual Rusia ha invadido Ucrania? Esa es otra cosa, ¿no? Ya, históricamente hablando, podría tener algún argumento válido. Podría. Es la forma, la fuerza es la forma el día de hoy donde hay gente pensante que podrían utilizar el raciocinio y un buen juego de palabras para poder conseguir la paz y algún acuerdo bilateral que les permita seguir coexistiendo o no, ¿no? Y eso es lo que ha causado impacto en el mundo, ¿no? O sea, ver niños que se estén muriendo en una calle porque les dispararon. Correcto. Ya, ese es, digamos que las consecuencias del conflicto. ¿Cómo nosotros podíamos canalizar? Porque acá hay mucha gente, por ejemplo, si tú apoyas ahorita a Rusia, no, eres de Pedro Castillo. La izquierda comunista dice, no, sí están de acuerdo. Y eso es malo, ya, eso es malo. Pero históricamente hablando, ¿se podría justificar las acciones de Putin? Bueno, entonces históricamente yo me voy a poner como ucraniano. ¿Cuál fue la primera ciudad que se fundó? Aparte de Minsk, Kiev. ¿Cómo se llamaba el estado? Kiev de la Rus. Los mongoles invadieron el territorio ucraniano y el territorio de Bielorrusia. El territorio ruso se salvó. Sin embargo, la historia empieza con Kiev de la Rus. Por lo tanto, como ucraniano, yo te digo que Ucrania tiene el derecho, además de haber creado el nombre de Kiev de la Rus. Como ruso, tú me dirás, un momentito. Los únicos que no pudieron ser invadidos en su totalidad por los mongoles fuimos nosotros. Nosotros creamos un imperio. Así que con nosotros se va a justificar el Estado ruso. Con nosotros empieza todo esto. La historia política empieza con nosotros. Ahora fíjate. Déjame entenderte. ¿Ucrania es más antigua que la ciudad de Moscú? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Kiev es mucho más antiguo. Como asentamiento humano, como centro organizacional. Moscú aparece después. No te olvides, ¿no? Y esto va para todos, que si bien es cierto, habían poblaciones en estas localidades, la primera que se termina organizando y la primera que termina siendo el centro de un estado en esta zona fue Kiev. Por algo se llamaba Kiev de la Rus. Y ahora, hay otro punto. Los rusos podrían reclamar en este momento, nosotros somos el primer estado, pero fíjate, acá hay un dato gracioso. Los ucranianos tienen un monumento desde el año de 1853 a Vladimir I, o Volodymyr I, ¿no? Como quieren llamarlo en ucraniano.
para poder justificar de alguna manera este hecho de que ellos también son los primeros. En el 2016, Vladimir Putin recién inaugura un monumento exactamente muy parecido al que tienen los ucranianos. Algo parecido a lo que tú me decías del Pisco, ¿no? Nosotros lo teníamos más antiguo, pero ahora para tratar de justificar se creó Pisco Elqui. Acá se construyó un monumento en el año 2016, cuando ya existía uno a ese mismo personaje en 1853 en Ucrania. Yo creo de que ya ha pasado el tiempo. Es verdad, los tres son hermanos, ¿correcto? Los tres son hermanos, los tres tienen el mismo origen. Uno podría haber nacido antes y el otro después, pero los problemas se tienen que resolver conversando. Nosotros somos hermanos. Nos hemos sacado la miércoles también. Así es, claro. Sí. Eso. Oye, tú sabes que eso es una vaina. Nosotros siempre que nos vemos nos Siempre saludamos de se beso, ¿no? besamos, Sí, oye, es parte de... Por eso me escribo esa también. Ya. Pero al margen de eso, tu posición, Claque, ¿tú crees que... ¿A quién le voy? No, ¿a quién le vas? Porque esto no es una apuesta. Ya, estamos en Inca, no sé qué. No, la forma Claro, o el problema. Ponte, en mi caso, o sea, como está tan lejano a Sudamérica, o sea, trato de entender cómo es esto, gracias a Héctor, pero, o sea, trato de entender cómo es, por eso me he quedado callado toda la entrevista, ¿no? Pero poco a poco Una vez más. Una vez. En realidad lo que creo que ve la gente en este momento es el resultado final. Y lo que a la gente no le ha gustado es que un país grandote, con mucho poder, invada a un país que es muy pobre, donde si yo cambio a moneda nacional, en este momento el nivel per cápita, el sueldo mínimo es 616 soles. 616 soles. Así es, a nivel cambiando. Pero eso en Europa es extrema pobreza. Así es. Es un país que está a nivel per Pero cápita. recibe a nivel muy bajo. 2.000 millones de dólares al año solo por tener ese gasoducto que va de Rusia a Europa. Bueno, recuerda de que el capital en el tiempo se va perdiendo y que el capital es usado para varias cosas. La población que tiene Ucrania también de alguna forma justifica, y los rusos en este momento están aplicando algo que nosotros, si tuviéramos que retroceder en el tiempo, lo llamaríamos como en 1936 la política de espacio vital. ¿Sabes qué? Acá hay muchos rusos, yo necesito establecerme acá y estos territorios me pertenecen. En 1939, Alemania declaró la guerra. Mira lo que pasó el 14 de enero de este año. Estados Unidos le informa rapidito a Ucrania, rápido, escúchame, van a aplicarte la política de la bandera, ten cuidado. ¿A qué se refiere? Lo mismo que hizo Alemania con Polonia, 1 de enero de 1939. Vamos a disfrazar a soldados alemanes de polacos y vamos a atacar a soldados alemanes en la frontera. Y le vamos a echar la culpa a Polonia. Eso es lo mismo que quiso hacer en su momento Rusia y que de alguna manera, con alguno de sus soldados, lo realizó. Ahora, ¿quién tiene la razón? Yo creo que los rusos, en vez de invadir, deberían conversar con los ucranianos y deberían conversar con los bielorrusos y con otros países para hacer una unión económica. Las guerras ya no se ganan políticamente. Las guerras tú las puedes obtener económicamente. Ucraniano, quiero apoyarte. Quiero de alguna... Mira, no voy a decir para evitar conflictos, pero es como una zona peruana que se encuentra en otro territorio por límites, y esa zona peruana es la Arica peruana en ese país. Han pasado más de 100 años, pero se sigue enseñando historia peruana. Sigue enseñando incluso gente peruana en la zona. Y los chicos, a pesar que han pasado 100 años, siguen sabiendo que sus orígenes son peruanos. Eso se les enseñó a la gente peruana en Tacna durante 50 años. Esto todavía sigue en otra zona peruana dentro de un territorio. Voy a dejar esa parte y ahora, ¿eso es lo que puede hacer Rusia? Sí, ha sido muy fácil. Claro, ahora yo entiendo que no se fue a las armas de inmediato, ¿no? Acá ha habido todo un proceso de conversaciones que no ha dado fruto, porque acá ya viene también el afán que tiene Putin
no sé si estoy equivocado o no, de armar un imperio, ¿no? Él tiene la historia de Lenin encima, quiere armar el gran imperio ruso, quiere ser una potencia mundial. Cuando estaba la Unión Soviética, era 2.5 veces más grande que Estados Unidos. Era 10 veces más grande que la India. Era un país que estaba buscando la hegemonía del país. O sea, si Rusia quería irse e invadir Europa, podía haberlo hecho. Pero todas estas conversaciones, esta política que hubo de por medio, no hizo que se llegara a ningún acuerdo. No es tan fácil eso de que podía haberlo hecho. Bueno, ¿Recuerda? digamos que tenía la fuerza como para poder hacerlo. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. La gente se asusta en este momento pensando que puede haber un conflicto nuclear. Dime, ¿tú crees que sabiendo que al matar al otro podrías matarte tú mismo, vas a desencadenar un conflicto nuclear? No es tan fácil. La tienen que pensar 1000 veces. Por lo mismo que estamos hablando de historia, nadie quiere pasar a la historia como el asesino del planeta. Entonces, ahí hay una especie de control por parte de Rusia. Ahora, Rusia tiene un sueño difícil, pero un sueño que es tratar de recobrar el puesto que tenía antes, cuando el mundo era bilateral. Yo no sé si podría llamarlo el día de hoy unipolar, porque hasta hace muy poco Estados Unidos era el único que tenía el poder. Ahorita estaríamos hablando de un mundo casi tripolar, porque por un lado está China, Rusia, y por el otro lado está China. Los chinos están esperando a ver que pase algo para tratar de ver qué es lo que hacen. Desde el punto de vista ideológico, se han pegado a Rusia, le han dicho, yo te apoyo, porque tienen, lógicamente, otro tipo de enfrentamientos de corte tecnológico con los norteamericanos. Pero los chinos también están esperando su momento. Si tú tienes dos rivales y los dos se van a pegar, lógicamente que tú vas a echarle cebo al que está más cercano a ti para que se saquen el alma, y una vez que se destrocen, tú puedas tomar el control. Aunque para China no va a ser tan fácil. China ya está pasando por un tipo de recesión económica, por más que políticamente no lo quieran aceptar, y ese es otro caso. Pero aquí el punto principal es que Ucrania es el granero de Europa. El punto principal es que Ucrania geopolíticamente está ubicado en una zona que puede hacerle daño a Rusia y que puede beneficiar a la OTAN. Y desde el punto de vista de la libertad, Ucrania en este momento no puede decidir por sí sola. La pregunta es, ¿Ucrania tiene derecho a decidir por sí sola? Sí tiene derecho a decidir por sí sola. Y cuando Ucrania decida por sí sola si quiere estar con Rusia o si quiere pegarse a la OTAN o por último estar sola sin unirse a nadie, es derecho de sus ciudadanos. Los demás somos simples espectadores, pero lo que no podemos permitir es que hayan ciudadanos que estén muriendo por una invasión. Nadie tiene derecho a invadir un país que no es tuyo. Nadie tiene derecho a entrar a tu casa, romperte las puertas y robarte. No hay derecho. Y encima matar a la gente. Eso es lo que le molesta en este momento al planeta, más allá de las causas que hayan tenido. De si tenga o no tenga razón. Así es. Acá el problema son las consecuencias. Héctor, ¿cómo nos afecta esto acá en Sudamérica? ¿Cómo le afecta esto al peruano? Bueno, en este momento ya lo estás viendo. Gasolina, alimentos, puedes ir a verlos. ¿Tú crees que es posible que nos quedemos sin combustible? No creo que lleguemos a esa situación. Sinceramente no creo que lleguemos a esa situación. Sin embargo, también depende de lo que puedan hacer las autoridades de cada país, de cómo se maneje la economía en cada país y cómo se nombre a personas que estén de alguna manera capacitadas para poder hacer una distribución correcta. Si eso no hay en algunos países, pues entonces nosotros hace muy poquito. Gracias a Dios tenemos al presidente Castillo que está haciendo un trabajo espectacular. Está haciendo las cosas bien. Claro, está Vos haciendo chupando. que lo está haciendo bien en la refinería La Pampilla, pues, ¿no? Lo que no nos va a faltar es carne de coño. Eso no va a faltar, amigos. Go Beef. Hoy sí, nuestro patrocinador, Patrocinador, la mejor Oye, carne. dígale a Go Beef que se ponga pues una Pues sí, carnecita ya para el próximo Te va a programa. poner chorizo ahorita. Muy bien. Para terminar, Héctor, conclusiones. ¿Cómo ves tú que se vaya a resolver esto? Que nos vayamos, que de verdad se desencadene la guerra. ¿Cómo lo ves tú? Conclusiones. Primero, en relación al conflicto, hay muchos ciudadanos que están sufriendo, hay muchos países que están implicados. La única forma de poder resolver un conflicto, y ahí sí entro en la historia, y lo ha demostrado, se ha demostrado desde hace siglos,
es cuando se sientan en una mesa y discuten cuáles son los problemas y cuáles son los puntos en común que tienen. Los seres humanos estamos en este planeta para vivir en paz y estamos para tratar de apoyarnos entre nosotros. Yo me hago una pregunta, ¿acaso el mundo no se unió en el momento del COVID? ¿Qué pasó? Terminó el COVID y ahora la gente se ha olvidado de que tenemos seres humanos viviendo. ¿Acaso el planeta no reaccionó ante el COVID? El río Rimas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el mar? ¿Qué pasó con las aves? ¿Acaso de alguna manera no le dijeron al hombre, oye, me estás maltratando? Un mes metidos, mira cuánto cambió el planeta. Pues bien, la historia nos dice a nosotros, oye, ¿acaso no has aprendido? Ya, siéntate, conversen. Es como que en este momento, ¿no? Por algún error que hayan cometido, aquí Larry, Moe y Corley, yo tenga que decirles, ya cállense, siéntense. Y en el momento que se sientan, decirles, ¿qué pasó? No, que perdóname, mira que... Listo. Impones un castigo, pero además los haces trabajar en equipo. El mundo, los problemas se resuelven conversando. Y las consecuencias ya las tenemos ahora. Yo espero, nadie sabe cuál es el final de un acontecimiento, a no ser que seas pues un visionario, ¿no? Visión puedes tener, pero nadie puede adivinar lo que va a suceder después. Sí, pues. Entonces hay que esperar de que Solo como Nostradamus, seres humanos... y era ruso, creo. Así es, hay que esperar que, o Edgar Cayce, que ha sido, que muy poco se habla de Edgar Cayce, que se adelantó como 50 o 60 años a su época, y a diferencia de Nostradamus, que nunca dijo fecha, lugares, él te dijo fechas, te dijo lugares, te dijo horas, e incluso él murió 50 años antes de que el hombre llegara a la luna y determinó el día, la hora y quiénes iban a llegar. Eso no lo dijo Nostradamus. Nostradamus, cuando pasa un acontecimiento, la gente dice, mira, se relaciona, este es Nostradamus, mira. Esto... No, ¿sabes qué? Pisemos tierra. Y pisar tierra quiere decir, resolvamos los problemas conversando. Creo que es la única forma y ojalá que Estados Unidos no reaccione después de la muerte de su periodista como estamos pensando. Esperamos que Estados Unidos reaccione de manera inteligente y le demuestre al mundo que hay cosas que se pueden resolver básicamente conversando. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Héctor, por la visita. Ha sido muy cultural. Un aplauso para Héctor. Agradecerle a Claqueta por sus grandiosas intervenciones. No, Me he quedado anonadado. No, sí. De que esas cosas no las sé. Pues. No, Una vez más. Una vez anonadado. mucho macerado antes de empezar el programa. Hoy producción está callado también. Sí, No, está concentrado. Se están culturizando. Tiene inversiones en Europa. Dice. Ya, es un tema nuevo. Sí, se acabó Meda la tanda. también, oye, Se Meda, acabó la gracias tanda. por llegar, Meda. Lo máximo, Meda. Así Sí. me ha llegado tarde, descuento en Meda, ¿ya? Oye, chicos, Muchachos, gracias gracias por participar. Y No, gracias. gracias.